Recibí un mensaje de Alejandro Rojas Díaz Durán, que me planteó a través de nuestro equipo la idea de venir al programa para que él pudiera exponer en el programa un conjunto de cosas relacionadas con asuntos bastante delicados de los que hemos estado informando y hablando ampliamente, y lo seguiremos haciendo. En el mensaje que yo recibí, la propuesta era que él pudiera estar aquí, como ya está, porque hemos aceptado su propuesta de que nos exponga lo que él tenga que exponer sobre asuntos vinculados al huachicol fiscal, el tema de Morena en Tamaulipas, la carta que él mismo presentó en su momento en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el 21, y bueno, un conjunto de cuestiones que aquí nos expuso de temas sumamente delicados. Alejandro Rojas Díaz Durán es un político que fue funcionario en su momento en la Ciudad de México con el equipo de Marcelo Ebrard, fue senador de la República, también fuiste senador suplente con Monreal, si no me equivoco, con Ricardo Monreal, pues fundador de este partido Morena. Así es. En pocas palabras, así te presento a grandes brochazos, pero básicamente eso es lo que tú eres y has sido en estos años. Sí, en esos últimos años así fue. Y me dices en este mensaje que me envías, me gustaría compartir con el auditorio un conjunto de cosas de estos temas. A ver, Alejandro, ¿qué nos quieres decir? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio, Carmen, porque creo muy importante que ahorita la opinión pública que está enfocada en todo lo que escribió Julio Scherer en su libro, que ya está circulando. Ni venganza ni perdón. Ni venganza ni perdón. En donde hace imputaciones muy delicadas y muy dirigidas a Jesús Ramírez Cuevas en específico. Pero que lo importante no es solo que impute de delitos muy graves que debería conocer la Fiscalía General de la República, deberían terminar con sendas carpetas de investigación, porque son delitos gravísimos, para empezar el peculado, de los montos de los que se habla ahí, y la malversación de recursos públicos. Pero lo importante es no solo a quién imputa, sino a quién deja fuera de la imputación, de la construcción del huachicol fiscal en México. Porque Ramírez Cuevas no es el operador del huachicol dentro de Morena. A mí me consta, porque yo fui vicecoordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador con Ricardo Monreal en la segunda circunscripción en el 18. Y nos correspondían todos los estados del norte, hacia el Golfo. Obviamente desde Querétaro, San Luis, Guanajuato, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En Tamaulipas Andrés nos dijo que tuviéramos mucho cuidado porque evidentemente ahí había muchos grupos organizados y había un gobernador contestatario como era Cabeza de Vaca, del PAN. Entonces nos metimos muy fuerte allá en Tamaulipas. Ahí lo que menciona Julio Scherer en su libro, de que quien lleva a Palacio Nacional a Carmona es Ramírez Cuevas, yo creo que le faltó la información a Julio, o no la quiso escribir, o no la conoce, porque todo este huachicol nace, crece, se desarrolla y se expande y se consolida desde Tamaulipas, y desde ahí sale a todo el país. ¿Cómo se construye? En un principio, cuando empieza a manejarse en Reynosa, cuando le dan la aduana al hermano de Sergio Carmona, a Julio Carmona, ahí estaban involucrados varios personajes que eran del PAN. Uno de ellos era José Ramón Gómez Leal, que actualmente es senador de Morena, pero en esa época venía del PAN, este personaje, famoso porque le llaman el JR. Este JR es cuñado de Cabeza de Vaca. Te lo menciono porque es importante. Amigos de Sergio Carmona. JR
tiene y tenía con su papá una empresa de transporte de pipas. Que allá en Tamaulipas todos conocemos, yo también soy de Tampico, y conozco ahora sí que la clase política. Todos sabíamos que ese grupo era el prestanombre de González Calderoni, que terminó siendo testigo protegido en Estados Unidos y asesinado en Estados Unidos. En Estados Unidos, y era el zar contra el narcotráfico de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Bueno, el beneficiario de esa operación fue el papá de JR. Que es actualmente el senador José Ramón Gómez Leal, quien en campaña se vincula con Bobby González Beltrán, que era el que coordinaba todas las estructuras de los representantes de casilla. Bobby González Beltrán es el... Gonzalo. López Beltrán. López Beltrán. Más que te González. Bobby López Beltrán. Sí. Bobby, lo conocíamos Bobby. Uno de los hijos del expresidente. Un hijo del expresidente. Se hace muy amigo de él. Eso es muy importante, porque él lo lleva con Andy. A través de esa relación va creciendo, empiezan a traer el huachicol por las pipas que empiezan a pasar, lo que han narrado muchas personas, ¿no? Pero empiezan a involucrar a toda la clase política tamaulipeca. Yo empecé a denunciar esto en 2020, 2021. Yo les llamaba los carmonizados porque no escondían la fuerza que Carmona tenía económica por el producto del huachicol y cómo lo citaba en San Pedro Garza García, o allá tenían también un condominio en Soto La Marina, en las playas, ¿no? Cerca de Tampico, y aquí en Polanco. Los que ahora son alcaldes, en Ciudad Madero, Erasmo González. Quien presenta, Erasmo es el que le lleva a Mario Delgado a Sergio Carmona. Erasmo González venía del PRI junto con Américo Villarreal. Ellos los dos. Que además decían que Andrés era un peligro para México, ahora son muy morenistas. Erasmo González era diputado federal y Mario Delgado, precisamente por la relación con Sergio Carmona y por la influencia de Sergio Carmona, lo impone como secretario de la poderosísima Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que hoy sigue teniendo otro tamaulipeco, que fue alcalde de Matamoros, Mario López, que le dicen la borrega. Todos los presidentes municipales actuales de Morena, allá en Tamaulipas, están vinculados a Sergio Carmona, a todo este huachicol. Pero ¿cómo se hace el huachicol la industria? ¿Por qué no se hace sola? Y no la hace Carmona solo. Ni la hace tampoco, no creo que tenga la capacidad, Ramírez Cuevas. Es muy perverso y es un pillo, porque además recibe 400 millones anuales para su periódico Regeneración, que maneja como un negocio privado. ¿Cómo lo sabes y cómo lo puedes demostrar? Está documentado. Las transferencias al periódico Regeneración, 2.800 millones de pesos. Eso está documentado. ¿En dónde? No lo digo yo. Ahí están en los informes tanto de Morena, porque el periódico es Regeneración, es de Morena y se distribuye por todo el país. Eso es un dato conocido y además publicado en varias ocasiones. Lo señalo porque es importante. Julio Carmona, en su momento, estuvo muy ligado con Cabeza de Vaca. De hecho, era un proveedor consentido de Cabeza de Vaca. Tenía contratos hasta por casi 400 millones de pesos. Luego se pelean. Pero eso es muy posterior. Mantuvieron una muy buena relación, prácticamente todo el gobierno de Cabeza de Vaca. Porque Carmona se empieza a acercar a Morena. Y ahí viene el rompimiento. Por eso, y también según comentaba Carmona, a los amigos comunes que teníamos en Tamaulipas, que le había fallado Cabeza de Vaca.
Pero esa es otra historia. Lo que me quiero centrar es cómo se expande y cómo Porfirio Muñoz Ledo, desde aquellos años, cuando empezó a competirse por la presidencia nacional de Morena, donde yo fui candidato y luego desistí porque quise apoyar a Porfirio. Porfirio es el que le empiezan a llevar, y yo también le llevé información, sobre cómo a través de las aduanas con Ricardo Peralta, ¿no?, empiezan a financiar la campaña de Mario Delgado. Y eso lo denuncia Porfirio Muñoz Ledo. Y él tenía un expediente al respecto de eso que denunciaba. ¿Y dónde está ese expediente? Fíjate que ese expediente no sé dónde quedó finalmente, porque yo lo vi unos 15 días antes de que muriera Porfirio, y él decía que en cualquier momento lo iba a liberar, pero no sé dónde quedaría. Había que preguntar ahí a su gente de staff que trabajó muchos años con él, dónde quedó ese expediente. Pero él lo mencionó varias veces. Entonces, el libro omite, creo yo, partes importantes. ¿Cómo se liga Mario Delgado, Adán Augusto López, que Adán Augusto López Hernández es, siendo gobernador, el que destapa a Mario Delgado para que fuera presidente de Morena, desde Tabasco? Va Mario a Tabasco y desde Tabasco hacen un video y el gobernador de Tabasco en aquel entonces lanza a Mario Delgado como candidato para Morena. No es extraño que en esta operación una persona con mucha presencia en Tamaulipas en este andamiaje era el general Audomaro Martínez, el director del CISEN. Toda esta operación la documenta Código Magenta, no solamente yo. Hay datos, hay elementos, incluso Ramón Alberto Garza menciona que hay ya investigaciones en Estados Unidos al respecto. ¿Por qué es importante? Porque en el libro no menciona cómo se construyó la industria del huachicol, que le ha dejado un quebranto a las finanzas públicas de más de 600,000 millones de pesos, que es una cantidad, en verdad, impresionante, que es dinero de los mexicanos, ¿no? No ha habido un robo más grande en la historia de México que el robo del huachicol. Y cómo las figuras centrales que operaban el tema, en el libro no se les articule como parte de la estrategia, y no llega tampoco al tema de la Secretaría de Marina, donde están los sobrinos del almirante, y no toca la parte logística que el CISEN tuvo que ver en la relación con Carmona, con Audomaro. De hecho, allá en Tamaulipas se menciona, porque nadie se pregunta, ¿y qué pasó con el asesinato de Carmona? ¿Quién lo mandó matar? Porque más bien parece un crimen de Estado, no un arreglo de bandas, ¿no? Porque andaba diciendo Carmona a sus cercanos, que están en Tamaulipas, que él ya estaba como de pacificador por el país, ¿no? Y que a través de Mario Delgado, cuando viene la elección del 21, empiezan a mover los recursos del huachicol y se los llevan a las campañas del 21, sobre todo a toda la costa del Pacífico. Por eso no es casualidad que Américo Villarreal termine siendo el delegado en el 21 de Morena en Sinaloa. Y como él mismo, y hay testimonios, van a Nayarit y luego se van a Colima y luego se siguen hasta llegar a Baja California. No es casualidad que la gobernadora María del Pilar o Marina del Pilar de Baja California tenga una cercanísima
vinculación con Mario Delgado, ni la actual gobernadora de Colima. Y tampoco tenemos que obviar lo que acaba de ocurrir con el terrible ajusticiamiento de los familiares de Mario Delgado en Colima. ¿Verdad? Porque ahí en Colima, pues todo el tema de el puerto de Manzanillo, donde llegan los precursores del fentanilo, es una plaza muy, muy disputada, y una expresidente municipal de Morena, de Manzanillo, inclusive denuncia en su momento a la gobernadora actual de estar involucrada precisamente en esos temas, ¿no? Y luego fue expulsada esta presidenta municipal. Entonces, todo este tema del huachicol recorre el país en estas zonas, no solamente en Sonora, no solamente en Sinaloa y no solamente en Tamaulipas. Se va prácticamente a todo el corredor del Pacífico. Es ahí donde está la influencia del huachicol y el control operativo electoral que hacen de esos recursos en Morena, en donde, como te digo, los vínculos previos, cuando dicen, no, es que Jesús Ramírez Cuevas llevó a Carmona a Palacio Nacional, seguramente sí, pero ¿quién se lo llevó a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Y quién se lo llevó? Bueno, fue a través de Mario Delgado y de Erasmo González. Erasmo González es el que le lleva, el actual presidente municipal de Morena en Ciudad Madero, que en su momento con Mario Delgado eran diputados, meten a Carmona en la ecuación electoral con el financiamiento del huachicol, ¿no? Son ellos los que van operando y luego se va construyendo ya lo que va a ser una industria. Primero empezaron con los tanques que pasaban y iban vacíos y llegaban llenos, ¿no? De huachicol fiscal, pero luego ya eran tantos que tuvieron que hacerlo por ferrocarril y luego por barcos, ¿no? Ya enormes. Es una industria que necesita una logística y necesita una protección del SAT, de aduanas, de marina, de ferrocarriles, de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa operación no la podía coordinar Ramírez Cuevas, que está simplemente ubicado en el tema de comunicación, de propaganda, de bots, de las mañaneras, etcétera. Y sí, a lo que yo encuentro en el libro es cuál es el objetivo político de solamente imputar a Jesús Ramírez Cuevas y dejar afuera a toda la estructura que todavía sigue funcionando, ¿no? O sea, no es casualidad que Adán Augusto López esté vinculado con el tema de la refinería Dos Bocas, ni la cercanía con Rocío Nale, ¿no? Ni tampoco de los contratos multimillonarios de sus allegados y amigos que se enriquecieron con los contratos de Dos Bocas. Y que todo tiene que ver con el tema también del huachicol, ¿no? Y el tema en donde también está metido Andy y Audómaro Martínez el general. Esos están involucrados en esta trama, pero en el libro, pues prácticamente pasan de noche, ¿no? Y solamente está poniendo Julio el dedo, está señalando, está, digamos, enviando la señal que es solo con Ramírez Cuevas. Ese es tu análisis del asunto, de lo que nos querías aquí compartir con esta conversación. Y bueno, pues déjame cerrar la charla preguntándote y dar un giro al asunto, porque al final tiene que ver. Ayer vimos la conferencia de prensa que dio el abogado Javier Cuello Trejo, sí, y otros representantes legales del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y te mencionan a ti en esta conferencia de prensa de ayer. Están, bueno, pues defendiendo al exgobernador y señalando que tú fuiste quien presentó la denuncia contra el exgobernador, y te colocan una trama que también escuchaste en esta conferencia. ¿Qué dices al respecto, para cerrar? No la escuché en la conferencia, no sé qué me imputan,
Pero yo lo que... Que presentaste tú la denuncia contra Cabeza de Vaca. Sí, Y sí. eso es verdad. Eso es verdad porque era el dominio público y hay documentos que también son públicos y investigaciones periodísticas de periodistas muy valientes también ahí en Tamaulipas que fundamentaron casos de corrupción escandalosas en su gobierno. O sea, y que ahorita se está siendo investigado por eso. O sea, tan solo los contratos de Carmona, que te digo son casi 400 millones de pesos, él no puede desligarse de eso, ¿no? Como lo es en el apoyo de esta columna armada, que es un grupo criminal, ¿no? Muy importante en Tamaulipas, que primero apoyó a Cabeza de Vaca y luego apoyó a Américo Villarreal. O sea, son hechos. Pues dejas aquí varios ángulos que seguiremos de cerca. Alejandro Rojas Díaz Durán, te aprecio tu presencia, tu exposición pública sobre lo que estás aquí diciendo y seguiremos hablando. Gracias por estar aquí esta mañana. No, hombre, gracias a ti, Carmen. Eres muy amable por el espacio. Gracias por estar aquí y bueno, pues estaremos siguiendo de cerca todo esto sobre el libro de Julio Scherer. Obviamente hay que seguir escuchando a los mencionados, a los personajes que están en el libro, a los que no están y a los que están. Sí, claro. Al final de cuentas. Y bueno, pues seguiremos en el tema. Por lo pronto, gracias Alejandro por estar aquí.